Aleluya. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí para, Señor, adorarte, para levantarte, magnificar, Señor, su nombre bendito. Bendito, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hable a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Saludos a todos, a nuestros amigos en República Dominicana, en Chile, en todas las partes donde nos están escuchando. Aleluya. Es un placer estar con ustedes. Aleluya. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, otra vez. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Altísimo, altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, en su presencia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, durante este tiempo que vamos a pasar en la palabra, que nos hable, que nos transforme, que nos toque, Señor, a través de tu amor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Aquí estamos hablando del fruto del Espíritu. Desde el mes de enero hemos empezado hablando del fruto del Espíritu y el verso central es Gálatas capítulo 5,
verso 22, Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza, etc. Es fe, es mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ok, aquí estamos hablando, hemos hablado ya de diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz y de paciencia y de fidelidad. Y este mes estamos hablando de la humildad. Y la semana pasada, hemos visto la cuestión, ¿qué es exactamente la humildad? Hemos hablado de la naturaleza de la humildad, y uno de los aspectos de la humildad de que hablemos fue la pobreza del espíritu. Y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿cómo cultivar la humildad? ¿Cómo cultivar la humildad? Pero antes de cultivar la humildad, es importante subrayar que la humildad es una decisión. La humildad es una decisión. La humildad no es una virtud que se desarrolla automáticamente. No es una virtud que desarrollamos automáticamente. Debemos trabajar conscientemente en eso si queremos que se manifieste en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, verso 22: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Pero pon atención a la palabra vestío, por favor. ¿Ok? Vestíos como escogido de Dios con humildad. Entonces, la palabra nos dice: la humildad es algo que tenemos que poner. Observe la frase vestíos de humildad. Cuando se despertó esta mañana, su ropa no saltó a su espalda automáticamente. Tuvo que ponérsela. Ponérsela significa tomar una decisión, o tomar la decisión de sacar sus pantalones del armario y poner el pie en cada pierna y tirar de él. O significa que tenía que tomar su camisa y deslizar las manos a través de las mangas. Una serie de decisiones conscientes. Por eso el apóstol Pablo dice: vestíos de humildad. Vestíos de humildad significa erigir conscientemente una actitud de humildad. Elegir conscientemente rebajarse cada vez que se sienta tentado a hacer lo contrario. Es el estilo de vida que siempre se mantiene tomando el mismo tipo de decisión. Una gran ilustración de la humildad como práctica diaria que tenemos es la vida de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y fue un ávido defensor de las virtudes. Creía que la nueva república, los Estados Unidos, solo podía sobrevivir si tenía hombres virtuosos. Después de escuchar muchas personas y de estudiar muchos libros sobre la moralidad, entonces hizo un checklist. Tomó un pedazo de papel e hizo un checklist. Horizontalmente tenía los días de la semana
horizontalmente tenía los días de la semana y verticalmente tenía 13 virtudes. Empezó con la templanza y terminó con la humildad. Y al final de cada día se evaluaba para ver si había practicado las virtudes en su vida y se calificaba apropiadamente. Al fin de su vida, escribió esto Benjamin Franklin: aunque nunca llegué a la perfección, sin embargo, por el esfuerzo que hice, fui un hombre mejor y más feliz de lo que de otra manera habría sido si no lo hubiera intentado. Ben Franklin nunca alcanzó la perfección moral que había deseado. Aún así, se ha convertido en una figura icónica de la moralidad, en particular de la humildad, porque trabajaba estratégicamente en esta virtud cada día de su vida. Le han contado esta historia para que sepan que la virtud no es algo que se desarrolla automáticamente. La virtud no es algo que vas a tener sin hacer esfuerzos. Tienes que hacer un esfuerzo deliberado para que la virtud, para que la humildad sea una realidad en su vida. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es que la humildad es una virtud que tenemos que desarrollar, y para hacer eso tenemos que esforzarnos cada día de nuestra vida, cada día, todos los días de nuestra vida, para que se convierta en parte de nuestra vida. Entonces, la primera cosa es que la humildad es una decisión. Y ahora quisiera subrayar 3 pensamientos que tienen que tener para cultivar la humildad en su vida. 3 pensamientos que tenemos que tener para cultivar la humildad en nuestra vida, porque nuestras acciones son los resultados de nuestros pensamientos. Nuestras acciones son las manifestaciones de nuestros pensamientos. Entonces, si queremos cambiar nuestras acciones, queremos cambiar nuestra actitud en la vida, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Entonces quisiera subrayar 3 pensamientos que tenemos que tener en la mente para tener una vida de humildad. Primero, tenemos que recordar nuestra insignificancia. Tenemos que recordar nuestra insignificancia. Muy importante. Una forma de hacerlo es pensando en nuestro lugar en el universo. Una de las formas que podemos recordar nuestra insignificancia en este mundo es pensando en nuestro lugar en el universo. Si hacemos eso, rápidamente nos daremos cuenta de lo pequeños que somos en el esquema de las cosas. Por eso David escribió en Salmos capítulo 8, versos 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Que tengas memoria de él. Cuando veo los cielos, ¿qué es el hombre? Obras de tus manos, obras de sus dedos. ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Cuando David miró los cielos, la luna y el sol, y le dio cuenta de lo insignificante que era en el universo. Y esto hace como 3000 años, cuando la gente no sabía mucho del universo, no sabía mucho de la creación, no sabía mucho de los cielos. Pero ahora tenemos telescopios que pueden ver
que pueden ver el universo, que pueden ver muy lejos en el espacio. Entonces, también tenemos que sentirnos pequeños en el universo. Para tener la amplitud, para entender la amplitud del universo, permítanme explicarles esto. Piense en esto. En la Tierra nos localizamos mencionando el país en el que vivimos, luego el estado y la ciudad. Cuando queremos localizarnos, mencionamos el país primero y después el estado y la ciudad. Entonces, en el universo, en el espacio, hablamos de galaxia, sistema solar y planeta. La galaxia en la que vivimos se llama la Vía Láctea. ¿A qué distancia está el fin de la Vía Láctea? ¿A qué distancia está el fin de la galaxia en la que vivimos? Supongamos un momento que teníamos algo que pudiera viajar a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros al segundo. Otra vez, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros al segundo. Para que entiende un poco la idea de lo rápido que es, déjame decir eso. La distancia entre Miami y Puerto Príncipe es de 1.100 kilómetros. 1.100 kilómetros. Y podemos viajar de Miami a Puerto Príncipe en 1 hora y 20 minutos. En 1 hora, 20 minutos podemos viajar 1.100 kilómetros. Ahora, si tuviera un avión que pudiera viajar a la velocidad de la luz, sería capaz de hacer 136 viajes de ida y vuelta entre Miami y Puerto Príncipe cada segundo. Otra vez, si tuviera un avión que pudiera viajar a la velocidad de la luz, tardaría 200.000 años para llegar al fin de nuestra galaxia. Eso es solamente una galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea. Hay 100.000 millones de galaxias. Todo eso es para decir que el universo es grande. El universo es grandísimo. Ahora, piensa en esto. Primero hay el universo. En el universo hay muchas galaxias. Podemos ver 100.000 millones de galaxias que conocemos. Dentro de las galaxias hay sistemas solares. Dentro de los sistemas solares hay los planetas. Cuando miras al universo, cuando miras en la Tierra, cuando miras en los diferentes planetas, cuando miras al sistema solar, cuando miras al universo, cuando mires a las diferentes galaxias que tenemos, David dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué es Gregory? ¿Qué es David para que tenga memoria de él? Entonces la primera manera de desarrollar la humildad es de ver la grandeza, la magnitud, la amplitud de la creación. En realidad no somos nada que un polvo en la creación. La primera cosa que debemos recordar para desarrollar la humildad es nuestra insignificancia. La segunda cosa que tenemos que tener en la mente para desarrollar la humildad, tenemos que recordar nuestra vulnerabilidad. Tenemos que recordar nuestra vulnerabilidad.
nuestra vulnerabilidad particularmente al coronavirus. Cuando el coronavirus empezó a barrer Europa y los Estados Unidos durante el mes de marzo, escuché un pastor, amigo mío, que dijo predicando, la lección más grande que tenemos que aprender de esta pandemia es la humildad. La lección más grande que tenemos todos que aprender en esta pandemia es a ser humildes. En cuestión de semana, puso de rodilla a todo trabajador, todo CEO, todo actor, todo atleta, todo senador, todo presidente, todo pastor, todo profeta, todo médico, todo científico, en cuestión de semanas ha puesto a todos de rodillas. Eso nos hace pensar la insignificancia, la vulnerabilidad del hombre. Un virus tan pequeño que 500 millones de ellos pueden caber en la cabeza de un alfiler, pero ya infectó a más de 26 millones de personas, ha matado a 900,000 personas, ha aterrorizado a todos. Moisés tenía razón cuando escribió en Salmos 103, cuando dice, el hombre como la hierba, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, y que pasó un viento por ella y pereció, y el lugar no la conocerá más. El hombre es muy frágil. Cuando recordamos nuestra humildad, nuestra insignificancia, esto nos mantiene humildes. En la iglesia primitiva, después que los primeros judíos se dieron al Señor en el día del Pentecostés, el resto de los judíos en gran medida resistieron al Evangelio. Cada vez que Pablo iba a predicar el Evangelio en la sinagoga, lo echaban afuera. Con el tiempo, la cifra de los gentiles se volvieron a ser mucho más significativas que las de los judíos. Y como resultados, empezaron a sentirse espiritualmente superior a los judíos. Pablo les reprendió severamente. Les dijo, recuerden que Israel era la nación que Dios favoreció inicialmente. A ellos les dijo, en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, recuerden que a Israel pertenecía la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas cosas, bendito por los siglos. A Israel pertenecía la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Dijo adopción porque Israel fue la primera nación que recibió la adopción espiritual como hijo de Dios. El Señor dijo acerca de Israel, he llamado a mi hijo fuera de Egipto. Israel fue la primera nación que recibió la adopción espiritual. Fue la primera nación que recibió el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David. Fue la primera nación que recibió los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Fue la nación que recibió el culto, la Biblia nos dice, fue la nación que recibió el culto, es decir, el sistema levítico a través de cual una persona podía acceder a la presencia de Dios.
Finalmente fue la nación que nos dio al Señor Jesús, porque la Biblia nos dice que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Por tanto, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 11, verso 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que Israel fue el árbol original. Ustedes, como gentiles, participan a la gracia de Dios porque han sido injertados. Abraham, Isaac, Jacob, David, Isaías, José, Jesús, todos eran judíos. Pablo estaba diciendo la razón por la que se jactaban, porque habían olvidado sus raíces. Habían olvidado de sus raíces. Cuando una persona olvida sus raíces, cuando una persona olvida de dónde viene espiritualmente, inmediatamente eso produce el orgullo. Inmediatamente se va la humildad y produce inmediatamente el orgullo. Cuando te olvides de tu raíz, cuando se olvida su raíz, cuando te olvida de tu raíz, de repente tienes el orgullo en tu vida. Entonces, mi consejo es que si quieres permanecer humilde, tómese siempre tiempo para recordar de dónde viene. Visite el lugar donde nacieron sus padres y sus abuelos. Pídele a tus padres que te cuenten la historia de la familia. Pídele a tu papá y tu mamá que te digan el tipo de trabajo que hicieron cuando llegaron por primera vez en los Estados Unidos. Visite a los parientes que tienen hoy en su país de origen. Estas cosas lo ayudarán a ser humildes. Entonces ya aprendimos tres cosas muy importantes acerca de la humildad. Para tener la humildad, tenemos que recordar primeramente nuestra insignificancia. Tenemos que recordar segundamente nuestra vulnerabilidad. Y tenemos que recordar finalmente nuestra raíz. Tenemos que recordar de dónde viene, de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra vida pasada. De esta manera podemos desarrollar la humildad en nuestra vida. Señor, te glorificamos otra vez. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, la oportunidad de aprender, Señor, aprender cómo desarrollar la humildad, aprender cómo cultivar la humildad, aprender cómo crecer en la humildad. En el nombre del Señor Jesús, te pido, Señor, que ponga su imagen en nuestro corazón. Te pido, Señor, que ponga su imagen, Señor, en nuestra alma para gloria de tu nombre. Te glorificamos. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte, la oportunidad de andar contigo, la oportunidad de caminar en el Evangelio. Otra vez, Señor, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya.